Hay en aquel lugar una capilla con un cuadro de buena mano que representa perfectamente esa piadosa escena y nos da la fecha exacta del hecho que conmemora en L.na inscripción que dice, Aec omnia venerunt 22 Juliano 1522. Volvamos ahora a abrir la autobiografía, la cual dice así, mas en esto vino a tener muchos trabajos de escrúpulos. Porque, aunque la confesión general que había hecho en Montserrate había sido con asaz diligencia, y toda por escrito, como está dicho, todavía le parecía a las veces que algunas cosas no había confesado, y esto le daba mucha aflicción, porque aunque confesaba aquello no quedaba satisfecho. Y así empezó a buscar algunos hombres espirituales que le remediasen de estos escrúpulos, mas ninguna cosa le ayudaba. Y en fin un doctor del aseo, hombre muy espiritual, le dijo un día, en la confesión, que escribiese todo lo que se pudiese acordar. Hízolo así, y después de confesado todavía le tornaban escrúpulos adelgazándose cada vez las cosas de modo que él se hallaba muy atribulado, y aunque casi conocía que aquellos escrúpulos le hacían mucho daño, que sería bueno quitarse de ellos, mas no lo podía acabar consigo. Pensaba algunas veces que le sería remedio mandarle su confesor en nombre de Jesucristo que no confesase ninguna de las cosas pasadas, y así deseaba que el confesor se lo mandase, mas no tenía osadía para decírselo al confesor. Mas, sin que él se lo dijese, el confesor vino a mandarle que no confesase ninguna cosa de las pasadas, si no fuese alguna cosa tan clara. Mas como él tenía todas aquellas cosas por muy claras no aprovechaba nada este mandamiento, y así siempre quedaba con trabajo. A este tiempo estaba el dicho en punto una camarilla que le habían dado los dominicanos en su monasterio y perseveraba en sus 7 horas de oración de rodillas, levantándose a medianoche continuamente, y en todos los demás ejercicios ya dichos, mas en todos ellos no hallaba ningún remedio para sus escrúpulos, siendo pasados muchos meses que le atormentaba. Y una vez de muy atribulado de ellos, se puso en oración, con el fervor de la cual comenzó a dar gritos a Dios vocalmente diciendo: Socórreme, Señor, que no hallo ningún remedio en los hombres, ni en ninguna criatura, que si yo pensase de poder hallarlo, ningún trabajo me sería grande. Muéstrame tú, Señor, donde lo jale, que aunque sea menester ir en pos de un perrillo para que me dé el remedio, yo lo haré. Estando en estos pensamientos le venían muchas tentaciones con grande ímpetu para echarse de un agujero grande que aquella su cámara tenía y estaba junto del lugar donde hacía oración. Mas conociendo que era pecado matarse, tornaba a gritar: Señor, no haré cosa que te ofenda, replicando estas palabras, así como las primeras muchas veces. Y así vino al pensamiento la historia de un santo, el cual, para alcanzar de Dios una cosa que mucho deseaba, estuvo sin comer muchos días hasta que la alcanzó. Y estando pensando en esto un buen rato, al fin se determinó de hacerlo, diciendo consigo mismo que no comería y no bebería hasta que Dios le proveyese o que se viese del todo cercana a la muerte, porque si le acaeciese verse in extremis, de modo que, si no comiese, se hubiese de morir luego, entonces determinaba pedir pan y comer como si lo pudiera él en aquel extremo pedir ni comer. Esto acaeció un domingo después de haberse comulgado, y toda la semana perseveró sin meter en la boca ninguna cosa, no dejando de hacer los sólidos ejercicios, aun de ir a los oficios divinos, y de hacer su oración de rodillas, aun de medianoche, etc. Mas venido el otro domingo que era menester ir a confesarse, como su confesor solía decir lo que hacía muy menudamente, le dijo también como aquella semana no había comido nada. El confesor le mandó que rompiese aquella abstinencia, y aunque él se hallaba con fuerzas todavía, obedeció al confesor, y se halló aquel día y el otro libre de escrúpulos. Mas al tercer día, que era martes, estando en oración, se comenzó a acordar de los pecados, y así como una cosa que se iba enhilando, iba pensando de pecado en pecado el tiempo pasado, pareciéndole que era obligado otra vez a confesarlos. Mas en la fin de estos pensamientos le vinieron unos disgustos de la vida con algunos ímpetus de dejarla. Y con esto quiso el Señor que despertó como de sueño. Y como ya tenía alguna experiencia de la diversidad de espíritus con las lecciones que Dios le había dado, empezó a mirar por los medios con que aquel espíritu era venido, y así se determinó con grande claridad de no confesar más ninguna cosa de las pasadas. Y así de aquel día adelante quedó libre de aquellos escrúpulos, teniendo por cierto que nuestro Señor le había querido librar por misericordia. La fuerza de la tribulación puso en peligro inminente su vida. En agosto cayó de nuevo enfermo y lo volvieron a la casa a Migant.
Todos los buenos oficios de aquella santa familia no pudieron impedir que llegase Ignacio a punto de muerte. Cuando le daban ya por perdido, fue cuando abrieron la caja en que tenía sus cosas, y doña Ángela vio aquellos horribles instrumentos de penitencia que dijimos arriba. En las notas de aquella casa bien jadada quedan consignadas otras cosas que se notaron en esas enfermedades. Dicen que vieron resplandeciente su rostro y también sus ojos, y que cuando hablaba de cosas de Dios parecían salir lenguas de fuego de su boca. Halláronle una vez arrobado, levantado en el aire, y diciendo aquellas dulces palabras: «Oh, Dios mío, ¿quién pudiese amaros como vos merecéis? Oh, si los hombres os conociesen, nunca os ofenderían, sino que todos os amarían». Sanóle el Señor contra toda esperanza, y volvióse él al hospital, prosiguiendo sus ordinarios ejercicios de santidad en provecho suyo y de los demás. El fruto de la gran tribulación de espíritu que Ignacio pasó fue una perpetua seguridad para su vida espiritual, tan grande que no parece pueda tenerla mayor alma alguna en este mundo. El penitente siente la necesidad de afirmarlo, y adelanta la relación de los hechos muchos años más allá, para decirnos la segundad perfecta que siempre poseyó su alma. Copiemos aquí esos 3 párrafos de su autobiografía. Estando enfermo una vez en Manresa, llegó de una fiebre muy recia a punto de muerte que claramente jugaba que el ánima se le había de salir luego. Y en esto le venía un pensamiento que le decía que era justo, con el cual tomaba tanto trabajo, que no hacía sino repugnarle y poner sus pecados delante, y con este pensamiento tenía más trabajo que con la misma fiebre, mas no podía vencer el tal pensamiento por mucho que trabajaba por vencerle. Mas aliviado un poco de la fiebre, ya no estaba en aquel extremo de expirar y empezó a dar grandes gritos a unas señoras que eran allí venidas por visitarle, que por amor de Dios, cuando otra vez le viesen en punto de muerte, que le gritasen a grandes voces diciéndole pecador, y que se acordase de las ofensas que había hecho a Dios. Otra vez, viniendo de Valencia para Italia por mar con mucha tempestad, se le quebró el timón a la nave, y la cosa vino a términos que a su juicio y de muchos que venían en la nave, naturalmente no se podría huir de la muerte. En este tiempo, examinándose bien y preparándose para morir, no podía tener temor de sus pecados, ni de ser condenado. Mas tenía grande confusión y dolor, por juzgar que no había empleado bien los dones y gracias que Dios nuestro Señor le había comunicado. Otra vez, el año de 50 estuvo muy malo de una recia enfermedad que, a juicio suyo y aun de muchos, se tenía por la última. En este tiempo, pensando en la muerte, tenía tanta alegría y tanta consolación espiritual en haber de morir, que se derretía todo en lágrimas, y esto vino a ser tan continuo, que muchas veces dejaba de pensar en la muerte por no tener tanto aquella consolación. 16. Algo más trascendental se derivó de las penas espirituales sufridas por Ignacio en Manresa. De aquí nació una regla sapientísima que propone a quien pide ser admitido en H compañía, diciendo en el examen, sea demandado si en cualesquiera escrúpulos, o dificultades espirituales, o de otras cualesquiera que tenga, o por tiempo tuviese, se dejará juzgar y seguirá el parecer de otros de la 16 Autobiografía, N. 32-33. Compañía, personas de letras y bondad. Y luego, en la declaración, añade que, la elección de estas personas será del superior contentándose de ella el súbdito, o del mismo súbdito, con aprobación del superior, y en algún caso, dice, se podrá permitir que alguno o algunos de los que han de juzgar sean de fuera de la compañía. 17. Bien claramente se ve la importancia que daba Ignacio a la paz de la conciencia y cómo buscaba manera eficaz y segurísima de acabar cie una vez y para siempre con esas perturbaciones que a las veces arruinan toda una vida. 4 grados tercer período espiritual, consolaciones. Vengamos ahora a contar el tercer período que fue de grandes luces y consolaciones. La autobiografía nunca es tan explícita e intensa como aquí. Abrámosla y copiemos. Dice, en este tiempo le trataba Dios de la misma manera que trata un maestro de escuela a un niño, enseñándole, y ora esto fuese por su rudeza y grueso ingenio, o porque no tenía quien le enseñase, o por la firme voluntad que el mismo Dios le había dado para servirle, claramente él juzgaba y siempre ha juzgado que Dios le trataba de esta manera. Antes si dudase de esto, pensaría ofender a su divina majestad, y algo de esto se puede ver por los 5 puntos siguientes. Primero, tenía mucha devoción a la Santísima Trinidad y así hacía cada día oración a las 3 personas distintamente.
Y haciendo también a la Trinidad le venía un pensamiento que como hacía 4 oraciones a la Trinidad. Mas este pensamiento le daba poco o ningún trabajo como cosa de poca importancia. Y estando un día rezando en las gradas del mismo monasterio de Santo Domingo las horas de Nuestra Señora, se le empezó a elevar el entendimiento, como que veía la Santísima Trinidad en figura de 3 teclas, y esto con tantas lágrimas y tantos sollozos que no se podía valer. 17 Examen C. 3, N. 12. Y yendo aquella mañana en una procesión que de allí salía, nunca pudo retener las lágrimas hasta el comer, ni después de comer podía dejar de hablar sino en la Santísima Trinidad, y esto con muchas comparaciones y muy diversas, y con mucho gozo y consolación, de modo que toda vida le ha quedado esta impresión de sentir grande devoción haciendo oración a la Santísima Trinidad. Segundo. Una vez se le representó en el entendimiento con grande alegría espiritual el modo con que Dios había criado el mundo, que le parecía ver una cosa blanca, de la cual salían algunos rayos, y que de ella hacía Dios lumbre. Mas estas cosas ni las sabía explicar, ni se acordaba del todo bien de aquellas noticias espirituales que en aquellos tiempos le imprimía Dios en el alma. Tercero. En la misma Manresa, en donde estuvo casi un año, después que empezó a ser consolado de Dios y vio el fruto que hacía en las almas tratándolas, dejó aquellos extremos que de antes tenía, ya se cortaba las uñas y cabellos. Así que, estando en este pueblo, en la iglesia del dicho monasterio, oyendo misa un día, y alzándose el Corpus Domini, vio con los ojos interiores unos como rayos blancos que venían de arriba, y aunque esto después de tanto tiempo no lo puede bien explicar, todavía lo que él vio con el entendimiento claramente fue ver cómo estaba en aquel santísimo sacramento Jesucristo nuestro Señor. Cuarto. Muchas veces y por mucho tiempo, estando en oración veía con los ojos interiores la humanidad de Cristo, y la figura que le parecía era como un cuerpo blanco, no muy grande ni muy pequeño, mas no veía ninguna distinción de miembros. Esto vio en Manresa muchas veces, si dijese 20 o 40, no se atrevería a juzgar que era mentira. Otra vez lo ha visto estando en Jerusalén y otra vez caminando junto a Padua. A Nuestra Señora también ha visto en semejante forma, sin distinguir las partes. Estas cosas que ha visto le confirmaron entonces, y le dieron tanta confirmación siempre de la fe, que muchas veces ha pensado consigo, si no hubiese escritura que nos enseñase estas cosas de la fe, él se determinaría a morir por ellos, solamente por lo que ha visto. Quinto, una vez iba por su devoción a una iglesia que estaba poco más de 1 milla de Manresa, que yo creo que se llama San Pablo, y el camino va junto al río, y yendo así en sus devociones, se sentó un poco con la cara hacia el río, el cual iba hondo. Y estando allí sentado, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento, y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales, como de cosas de fe y de letras, y esto con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas. Y no se puede declarar los particulares que entendió entonces, aunque fueron muchos, sino que recibió una grande claridad en el entendimiento, de manera que en todo el discurso de su vida, hasta pasados 62 años, coligiendo cuantas ayudas haya tenido de Dios, y todas cuantas cosas ha sabido, aunque las ayunte todas en uno, no y parece haber alcanzado tanto como de aquella vez sola. Y esto fue, en tanta manera de quedar con el entendimiento ilustrado que ye parecía como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto que tenía antes. Y después que esto duró un buen rato, se fue a hincar de rodillas a una cruz, que estaba allí cerca a dar gracias a Dios, y allí le apareció aquella visión que muchas veces le aparecía y nunca la había conocido, es a saber, aquella que arriba se dijo que le parecía muy hermosa, con muchos ojos. Más bien vio, estando delante de la cruz, que no tenía aquella cosa tan hermosa color como solía, y tuvo un muy claro conocimiento, con grande asenso de la voluntad, que aquel era el demonio. Y así después muchas veces por mucho tiempo le solía aparecer, y él, a modo de menosprecio, lo desechaba con un bordón que solía traer en la mano. 18. Es cosa muy digna de ser ponderada lo que nos ha dicho San Ignacio de la excelencia de esta ilustración. Él, que, según testimonio del P. Rivadeneira, por 18 Autobiografía, n. 27, 31. Maravilla usaba de los nombres que en latín llaman superlativos porque en ellos se suelen encarecer algunas veces las cosas más de lo justo. 19. Él,
que a su secretario el P. Polanco le aseguró que con verdad no decía de 1000 partes una de los dones de Dios, por no le parecer convenía, tocando indicando no serían capaces los que le oyesen. 20. Él, que acaba de contarnos tales prodigios obrados por Dios en su alma, y a quien veremos correr como un río de amor en toda su vida, que nos diga y asevere que, en todo el discurso de su vida, hasta, pasados 62 años coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de Dios, y todas cuantas cosas ha sabido, aunque las ayunte todas en uno, no le parece haber alcanzado tanto, como de aquella vez sola, realmente es una ponderación que supera todos nuestros cálculos. El P. Laínez nos dice que estaba tan lleno de la Santísima Trinidad que siendo hombre simple que no sabía sino leer y escribir, con todo empezó a escribir un libro de este misterio 21. No es de extrañar si, como ha dicho Ignacio, se sentía un hombre nuevo, con un entendimiento nuevo, y todas las cosas le parecían nuevas. La gracia más extraordinaria, en cuanto de Tejas abajo podemos juzgar, fue el maravilloso rapto de 8 días. San Ignacio jamás dijo palabras sobre este prodigio, pero existen sobre él tantos testimonios directos con todas las condiciones de verdad, que resulta ser este uno de los hechos de la vida del santo mejor fundados históricamente. Un sábado de mediados de diciembre, cuando se celebra la fiesta de Santa Lucía, estaba Ignacio en un aposentillo del hospital, que tenía comunicación con la iglesia de la Santa, oyendo las completas que se cantaban, cuando cayó sin sentido. Corrieron a él las personas devotas de Manresa que le ayudaban, sobre todo los de Amigant, y las señoras Paguera, Cañelles y Clavera. También estuvo allí Juan. 19 Vida de San Ignacio L. 5, c. 6. 20 Monumenta Ignatiana, Ser. 4, Volum 1, Pag. 395. De San Ignacio, Lib. V. Cap. B. 21 Monumenta Ignatiana, Ser. 4, Volum 1, Pag. 104. Torres, ahijado de Inés Pascual, el cual corrió a anunciar a su madrina, el santo ha muerto. Doña Inés, pensando si sería aquello un desvanecimiento, trajo a toda prisa caldo de gallina para volverlo en sí. Todo fue inútil y pasando días en aquel estado tratábase ya de enterrarlo, si no hubiese intervenido el señor Amigant, que, al besarle por devoción la mano, sintió que el corazón le latía suavemente. Los médicos confirmaron la observación. Pasóse así una semana entera hasta el siguiente sábado a la misma hora en que Ignacio abrió los ojos como quien despierta de un placidísimo sueño, invocando devotamente el nombre de Jesús. Toda la ciudad tuvo conocimiento del prodigio que quedó perfectamente documentado en los procesos. La fecha de este rapto no la sabemos con entera certeza por testigo alguno presencial, sino que se ha de deducir por circunstancias y conjeturas que con gran prudencia y ponderación han hecho los historiadores de la vida de San Ignacio en Manresa, especialmente los padres Creisey y Nonelí. Parece poderse afirmar con toda verosimilitud que tuvo lugar en el octavario que media entre el 13 y el 20 de diciembre de 1522. Las grandes ilustraciones de San Ignacio en Manresa, sobre todo la del Camino de San Pablo y el rapto de 8 días, tienen una trascendencia que va más allá de los límites de la vida íntima del santo, extendiéndose a la fundación y a la vida toda de la Compañía de Jesús. Preguntando después en Roma el P. González de Cámara a San Ignacio la razón de ciertas cosas singulares establecidas por él en la compañía, por ejemplo, por qué no ponía hábito particular ni rezo en el coro, como tenían todas las religiones antiguas, y por qué mandaba por otra parte las peregrinaciones, que ninguna de ellas tenía, San Ignacio le daba las razones de prudencia natural que se le ofrecían. Mas, para llegar al último fundamento de todo, añadía, a estas cosas todas secento circunflejo responderá con un negocio que pasó por mí en Manresa. Y añade el padre Cámara, era este negocio una grande ilustración de entendimiento, en la cual nuestro Señor en Manresa manifestó a nuestro Padre estas y otras muchas cosas que ordenó en la compañía. 22. El P. Jerónimo Nadal, declarando por qué la compañía no tiene penitencias determinadas por regla, sino acomoda, das a cada uno por la prudencia del confesor o superior, escribe, la razón de este principio, como de todo el instituto de la compañía, San Ignacio la ponía en aquella sublime ilustración de su entendimiento que por singular beneficio de Dios y extraordinario privilegio de la gracia divina, recibió poco después de su conversión, en Manresa.
Y en otro lugar de nuevo afirma, rogado Ignacio para que diese las razones del instituto, solía recordar como causa aquella eximia ilustración del entendimiento con que Dios le favoreció en Manresa, de que he dicho otras veces, como si allí Dios le hubiese comunicado todas las cosas como en cierto espíritu de sabiduría arquitectónico, y hablando del rapto, añade, en este rapto parece que recibió conocimiento de toda la compañía. Estos dos testimonios se completan con un diálogo que cuenta el P. Rivadeneira haber tenido San Ignacio con el P. Laínez cuando escribía las constituciones de la compañía. Dice así: preguntó algunas veces, mientras que escribía las constituciones, al padre maestro Laínez, que pues había leído todas las vidas de los santos que han fundado religiones, y los principios y progresos de ellas, le dijese si creía que Dios nuestro Señor había revelado a cada uno de los fundadores todas las cosas del instituto de su religión, o si había dejado algunas a la prudencia de ellos y a su discurso natural. Respondió a esta pregunta el padre Laínez que en lo que creía era que Dios nuestro Señor, como autor y fuente de todas las religiones, inspiraba y revelaba los principales fundamentos, y cosas más propias y más sustanciales de cualquiera de los institutos religiosos, a aquel mismo que tomaba por cabeza y por principal instrumento para fundarlas. Porque como la religión no 22 Monumenta Ignatiana, ser 4. Sea invención de hombres sino de Dios, el cual quería ser servido de cada una de ellas a su manera, era menester que el mismo Dios descubriese y manifestase a los hombres lo que ellos no podían por sí alcanzar. Pero que las demás cosas que se pueden variar y mudar con los tiempos y lugares y otras circunstancias, las dejaba a la discreción y prudencia de los fundadores de las mismas religiones, como vemos que lo ha hecho también con los ministros y pastores de la Iglesia en lo que toca a su gobernación. Entonces dijo nuestro P. Ignacio, lo mismo me parece a mí. 23. Muchos otros testimonios tenemos acerca de lo mismo de los primeros padres de la compañía, pero estos tres son suficientísimos para probar nuestro intento, es decir, que San Ignacio, en las sobrenaturales ilustraciones de Manresa, tuvo noticia y conocimiento de la compañía de Jesús, y esto le fue dado con aquel espíritu de sabiduría arquitectónico que decía el P. Nadal. No es, pues, extraño que San Ignacio comenzase las constituciones con aquel solemnísimo preámbulo en que afirma que la suma sapiencia y bondad de Dios nuestro Criador y Señor es la que ha de conservar, y regir, y llevar adelante en su santo servicio esta mínima compañía de Jesús, como se dignó comenzarla, y de nuestra parte, más que ninguna exterior constitución, la interior ley de la caridad y amor que el Espíritu Santo escribe e imprime en los corazones ha de ayudar para ello. Palabras con las cuales concuerdan admirablemente las que el P. Nadal puso después de su primer testimonio que arriba dejamos copiado. De aquella luz, dice, de aquel principio, de aquel privilegio de la divina bondad, se deriva la compañía, y en todas sus partes y en todos sus ministerios, esta luz, esta gracia que sentimos y tenemos metida en el corazón, que nos alegra en el espíritu de nuestra mente, que nos consuela y nos alienta. 24. 23 Vida de San Ignacio, L. V. Capi. 24 Miscellanea de Instituto S.J. Opuse. 8. Fol. 1. 5. Los ejercicios. Al tercer período pertenecen los ejercicios que son la obra más grande de la divina bondad en el alma de San Ignacio, y lo que da el carácter y la fisonomía propia a su santidad y a todas las obras de su vida. La Compañía de Jesús con toda su característica organización, su legislación admirable, su múltiple actividad en todas las obras que pueden conducir a la gloria de Dios, no es sino el árbol que surge visible de la tierra, tronco, ramaje, hojas, flores y frutos, pero la savia vital que le dio vida, la ha hecho crecer vigorosamente y la conserva en su ser, son los ejercicios. Antes de los ejercicios no es Ignacio sino un caso de emoción espiritual, un golpe de la gracia y del genio juntamente que no sabemos el fin que se propone, un meteoro luminoso sin trayectoria moral y regulada. Es aquel viento del espíritu que, como decía Jesús de Nicodemus, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Después de los ejercicios encontramos en él una santidad que podríamos llamar arquitecto, nica, hay luz, pero normal, hay fuerza, pero regulada. Hay movimiento, pero con órbita regular y término definido y segurísimo. Este efecto de los ejercicios perdura en los que los practican como se debe, claro indicio de que existe en ellos esa virtud normalizadora. Arte ignaciana, arte de la santidad, ha sido llamada esa virtud oculta en aquel libro tan pequeño.
Eliminemos de estas palabras todo resabio de humano artificio, elevémoslas a significar la sabiduría y gracia divina, creadora del mundo de la santidad, y tendremos el meollo y la realidad de los ejercicios. 3 cosas hay en Ignacio Penitente en Manresa referentes a los ejercicios. Primero, los hizo experimentalmente. Segundo, escribiólos en el libro. Tercero, los dio a otros. Expliquemos estos 3 puntos comenzando por decir cómo Ignacio personalmente los hizo. Salió Ignacio de Loyola con un ideal de vida sumamente impreciso. Algo añadió a él la vela de Montserrat, y uno de los planes que a Manresa traía era acabar de esclarecer lo que estaba por venir. Los 3 períodos espirituales que en esta ciudad pasó debieron dejarlo fatigado y desorientado con tantas y tan opuestas y fuertes impresiones, y era natural que quisiese investigar qué norma de vida espiritual debía tomar. Como no tenía maestro que le enseñase y por otra parte parecía Dios convidarlo con las visitas con que ahora le favorecía, determina ir directamente a Dios por la oración larga, reposada, metódica y lejos de toda mirada curiosa. Convenía sobre todo ocultar las grandes consolaciones que del cielo recibía. Para todos estos fines parecióle lugar muy a propósito una cueva que encontró en las barrancas de la orilla del Cardoner, fuera de cada ciudad y no lejos del hospital. A todo aquel conjunto de huertos escalonados en bancales llamaban con buen nombre el Valle del Paraíso. Allí casi cada huerto tenía su cueva debajo de la roca, pero era más notable la de un tal Bernardo Roviralía, debajo de la colina de San Bartolomé, por ser más honda y estar muy cubierta de espinos y granados, de manera que resultaba una cueva sumamente recogida. Tenía además frente a frente la Virgen de la Guía y las dulces y maravillosas montañas de Montserrat que se veían por una especie de ventana que formaba la misma roca. Parecía como si el cielo hubiese preparado y descubierto a Ignacio aquel pedacito de paraíso para entrar en la escuela de Dios. Para que todo se allanase más, el dueño de aquel huerto era conocido y amigo de Ignacio, por lo tanto, no tuvo dificultad en dejarle ir y permanecer allí siempre que le pluguiese. No consta cierto cuándo empezó a retirarse en la cueva, pero sí que fue en los últimos meses de su permanencia en Manresa, en el tiempo de aquellas grandes consolaciones. Aquí, nos dice el Pelaínez que hizo en sustancia las meditaciones de los ejercicios. Los hacía aprendiendo de Dios como un niño del maestro que le enseña, y los escribía en aquel libro que traía siempre tan oculto. El mismo título del libro nos dice bien claramente el espíritu con que en ellos entró Ignacio, y el que han de tener cuantos practican los ejercicios. Ejercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenar su vida, sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. En otras palabras, investigar qué quiere Dios de mí en la disposición de mi vida, y para conocerlo, quitar de mí todo cuanto pueda impedir en mí el deseo de cumplir su santa voluntad. Miremos el alma de Ignacio cuando entra en la cueva para aprender en la escuela de Dios. No solamente la veremos purificada por el dolor, por la confesión diligentísima y por una extraordinaria penitencia, sino también tranquila de todas aquellas tempestades de escrúpulos que habían estado a punto de ahogarla. El ejercitante es el hombre que, en todo lo posible desea aprovechar, y entra en ellos con grande ánimo y liberalidad con su Criador y Señor, ofreciéndole todo su querer y libertad, para que su divina majestad, así de su persona como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su santísima voluntad. Estas palabras de San Ignacio son una perfecta imagen de su espíritu en este caso. Entra, pues, Ignacio en la escuela divina, y lo primero que se le pone delante con una claridad y precisión admirable es el orden divino del universo, y dentro de él, la trayectoria pura y luminosa de su alma, y aun de todas sus acciones, del principio al fin, de Dios a Dios. Tal es el principio y fundamento, comienzo que sintetiza divinamente todos los ejercicios. Si Ignacio había tenido ya aquella eximia ilustración de la orilla del Cardoner, esta contemplación no fue sino una reproducción de aquellas ideas que ahora precisó con una concisión y una fuerza que jamás alcanzó la filosofía, no sólo la puramente humana, pero ni la cristiana de los grandes doctores. Si aquella revelación aún no había tenido lugar, debemos decir, o que el principio y fundamento fue añadido después, y realmente cae fuera de los ejercicios, o bien que Dios en su primera lección preludió lo que había de revelar después. El entendimiento, al contemplar aquella síntesis admirable, siente el vértigo de lo divino. Después de esto, con el más vivo contraste, el divino maestro le presenta el pecado con toda su crudeza, más que el pecado, el pecador, que es el Ignacio.
La impresión que siente podemos imaginárnosla recogiendo algunas de sus palabras enérgicas y gráficas como si hubiesen sido escritas con el buril de Job en bronce o sílex. Veía, con la vista imaginativa, y consideraba su alma encarcelada en este cuerpo corruptible, y tocio el compuesto de alma y cuerpo, como desterrado en este valle entre brutos animales. Se miraba, como una llaga encancerada, de donde manaban tantos pecados y tantas maldades y ponzoña torpísima. Se veía como puesto entre el cielo y la tierra, y que todas las criaturas le miraban como enemigo de Dios, e iban a echársele encima para destruirlo, abriéndose la tierra criando nuevos infiernos para siempre penar en ellos. Se veía, como un caballero delante de su rey y de toda su corte, avergonzado y confundido de haber ofendido a quien le había hecho grandes dones y muchas mercedes. Se veía, como un pecador encadenado que así atado va a comparecer ante el juez eterno, como los presos encadenados y dignos de muerte se presentan ante su juez temporal. Recordemos aquellos crímenes enormes de que se le acusaba en el proceso de Aspeitía, y comprenderemos el valor de estas expresiones e imágenes y el fin providencial a que ordena Dios aun los pecados de las almas santas. Delante de esta imagen suya Ignacio ve otras. Allá, en el cielo, los ángeles rebeldes contra Dios por un solo pecado, convertidos de gracia en malicia y lanzados del cielo en el infierno. En el paraíso terrenal ve a nuestros primeros padres Adán y Eva cometiendo un solo pecado de desobediencia, y por ello lanzados del paraíso, privados de la justicia original, condenados toda la vida a grandes trabajos y mucha penitencia. Baja también el infierno, y ve allí a un desgraciado que por un solo pecado mortal se condenó, y otros muchos sin cuento, condenados por menos pecados que los suyos. Todos estos castigos los encuentra justísimos por la fealdad y malicia que cada pecado mortal tiene en sí mismo, aunque no fuese prohibido, por la insignificancia del pecador y, sobre todo, por la altísima perfección de Dios. ¡Qué antítesis! La ignorancia contra la sabiduría, la debilidad contra la omnipotencia, la iniquidad contra la justicia, la malicia contra la bondad infinita. Durante 8 días seguidos trae delante de los ojos día y noche estas imágenes e ideas sin poder admitir otro pensamiento. Esta vista y contemplación de una semana entera en que Dios le tenía como clavado, ¿qué afectos o sentimientos causa en el alma de Ignacio? Temor del castigo. Perturbación, encogimiento, desesperación como en los días de los escrúpulos. Nada de todo esto. Experimenta otros sentimientos nobilísimos y enérgicos que expresaremos también con sus mismas palabras. El primer sentimiento es de vergüenza y confusión de sí mismo, viendo cuántos han sido castigados por un solo pecado mortal, y cuántas veces merecía el ser condenado para siempre por tantos pecados como había cometido. Corazón nobilísimo. El hombre vil siente alegría acanallada en ver que escapa del castigo, el hombre digno, al verse libre delante de otros condenados, siendo él el más culpable, quisiera deshacerse de vergüenza ante los ojos de su bienhechor ofendido. Este sentimiento trae implícita la gratitud, el amor, el deseo de corresponder. El segundo sentimiento es dolor grande e intenso y lágrimas de los pecados. Los motivos son, la multitud de ellos en todos los años de la vida, la fealdad y malicia que cada pecado mortal cometido tiene en sí, aunque no fuese vedado, la pequeñez y vileza del pecador, finalmente la perfección infinita de Dios ofendido. ¡Qué contrición tan elevada y tan intensa! Ya baja también Ignacio al infierno, a ver y sentir con todos sus sentidos las penas de los pecados, pero es, porque, si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, a lo menos el temor de la pena me ayude para no venir en pecado. El tercer sentimiento es el del amor, piedad y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Un fuerte enigma tiene pasmado el ánimo de Ignacio. ¿Por qué otros ángeles y hombres por un solo pecado han sido condenados, y yo no lo he sido por tantos pecados? Como solución se le presenta, Jesucristo puesto en cruz, que de criador es venido a hacerse hombre, y de vida eterna a muerte temporal, y así a morir por mis pecados. Aun en el mismo infierno vuelve a presentársele Jesucristo partiendo en 3 grupos los condenados según que cayeron en aquellas penas antes de su venida al mundo, mientras estuvo en esta vida mortal, y después de su advenimiento. Pero a Ignacio no le deja caer en ninguna de estas clases, sino que le libra separándolo de todos como monumento de piedad, de misericordia y de amor.
Y aquí viene el cuarto sentimiento en que resuelven todas estas repetidas meditaciones, es el sentimiento del intensísimo amor a Jesucristo Redentor de mis pecados y un arranque generoso de hacer por Jesucristo cuanto pueda. Ignacio se pregunta, ¿yo qué he hecho por Jesucristo? ¿Qué hago por Jesucristo? ¿Qué debo hacer por Jesucristo? Con estas amorosas ansias sale Ignacio de la consideración de su vida y queda con la mirada fija y puesto el corazón en Jesucristo para no apartarlos ya de él. Jesús ya no se aparta ni por un momento de la mente de Ignacio en todos los ejercicios, él será en adelante el maestro que, con ejemplos y palabras, le enseñará las leyes de toda santidad. Sabe ya Ignacio la vida de nuestro Señor Jesucristo, este ha sido el primer libro de lectura que se le ha ofrecido desde el principio de su conversión, pero le falta sentirla como enseñanza viva, dirigida a él particularmente, para mostrarle cuál es la voluntad de Dios en la disposición de su vida. Por esto la primera lección es de conjunto, mucho más fuerte y concreta que la de Montserrat, si es que allí se le presentó de este modo Jesucristo, como en su lugar dejamos dicho. Volvamos a recordar aquella magnífica epifanía del Redentor. Jesús se le presenta como Rey eterno y delante de él todo el universo mundo, al cual ya cada uno en particular llama y dice, mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo, porque, siguiéndome en la pena, me siga también en la gloria. Es Ignacio y es todo el mundo el llamado. ¿A qué? A restaurar la gloria del Padre, la santidad, este es su reino. ¿Quiénes son los enemigos de que habla Jesucristo? Son los enemigos internos de cada uno. Así como el imperio de la santidad que ha de conquistarse es propio de todos y cada uno, así también los enemigos. ¿Y cómo se llaman esos enemigos? Sensualidad y amor carnal y mundano. La vida de Jesucristo se le presenta como una lucha de cada momento contra estos enemigos y esta vida y cada acto de ella es la voz de Jesús que le dice, ¿quieres hacer como yo? ¿Qué hará Ignacio delante de este Jesús que así le invita? Este Jesús es aquel mismo Jesús clavado en la cruz que, con esta vida y muerte que ahora le presenta, le ha librado del infierno. Ahora le contesta Jesús a aquella pregunta, ¿qué debo hacer por Cristo? Ignacio, con gran fuerza de afecto y deseando distinguirse en todo servicio de su Rey eterno y Señor universal, declara la guerra a la sensualidad y al amor carnal y mundano, y ofrece lo más grande que en sí haya y con el amor más vehemente, tal cual salió tal vez de su corazón por primera vez en Montserrat. Eterno Señor de todas las cosas, hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante vuestra infinita bondad, y delante vuestra Madre gloriosa, y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas injurias y tocio vituperio, y toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Y como Jesucristo convida a él y a todos porque quiere conquistar todo el universo, Ignacio también se asocia con amor ardiente a su Redentor, para restaurar el imperio de la santidad en todo el mundo. Sale Ignacio de esta divina contemplación con el ideal claro, fulgurante, encendido que ha de tener en la disposición de su vida, conocer íntimamente a Jesús, amarle a más no poder, seguirle en todos los ejemplos de su vida. Cuando otra razón no haya de su obrar, tendrá él una, altísima y universal para todos los casos, para más imitar y parecer a Cristo nuestro Señor. 3 semanas restan aún de ejercicios con 7 horas diarias de oración, en ellas no hará sino seguir paso a paso la vida, pasión y resurrección de Jesucristo, sin pedir nunca otra gracia que la de este ideal, conocimiento interno del Señor, hecho hombre por mí, para que más le ame y le siga. Se hace un pobrecito y esclavito indigno, mirándolos, a las personas de la Sagrada Familia, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades, como si presente me hallase, con todo acatamiento y reverencia posible, y después reflectir en mí mismo para sacar algún provecho. De lo exterior pasa luego a lo interior hasta oler y gustar, con el olfato y con el gusto, la infinita suavidad y dulzura de la divinidad, del ánima, y de sus virtudes, y de todo. Ve el camino de uno a otro extremo, el Señor quiere ser nacido en suma pobreza, y a cabo de tantos trabajos, de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias y afrentas para morir en cruz y todo esto por mí. ¿Qué he de hacer yo y padecer por Cristo? Esta es la trayectoria única de los ejercicios hasta el fin.
En la contemplación de la encarnación asiste Ignacio a aquel sacramentum que dice San Pablo, el misterio del consejo divino en la restauración del género humano. Va a Nazaret y ve asociada a la Santísima Virgen a la obra de la redención, y entra en el corazón del Verbo encarnado a ver y sentir los ideales que trae a este mundo. Va a Belén y ve nacer a aquel su Jesús enamorado, acompáñale al templo, y a Egipto y a Nazaret, y cuando deja a sus padres, por vacar en puro servicio de su Padre Celestial. Parécele a Ignacio verlo todo con tanta claridad que podía hacer la elección definitiva de su vida. Al irlo a ejecutar, recogiendo en su mente la espiritual luz y la fuerza adquirida en las precedentes meditaciones, vuelve a presentársele el Divino Maestro Jesucristo, el Rey Eterno, con aquel su plan de conquista de él y de todo el universo, pero poniéndole al mismo tiempo frente a frente el enemigo armado para estorbarlo, no ya proponiéndole pecados, sino cosas aparentemente honestas, pero que al fin terminan en el pecado. Son las dos banderas. La de Jesús que dice, pobreza espiritual y actual, deshonras, humildad, y de aquí toda santidad. La del demonio que dice, riqueza, honor, soberbia, y de aquí todos los vicios. Los primeros pasos del demonio no son cadenas, son hilitos de una red, ya vendrán luego las cadenas. Quien tenga riquezas, quien tenga honores, cuán difícil es que no se desvíe de Jesucristo y vaya con el demonio. Todo un día con todas las horas de oración, le tiene fijo en esta contemplación trascendental, como diciéndole, ¿ves bien cuál es mi pura doctrina espiritual? ¿Ves bien el peligro que se corre en apartarse de ella aún por motivos honestos? Cuando ya Ignacio siente su alma satisfecha con la luz de esta contemplación, vuelve el maestro, ¿ves? Sí, la doctrina, pero, ¿estás bien seguro de ti mismo al decir que la abrazas? Mira que hay quereres que son solo de palabra, no de verdad. Entonces le presenta la contemplación de tres binarios de hombres que dicen todos querer la pura doctrina, pero uno solamente quiere de veras, y de ello Ignacio saca el principio espiritual de que querer es obrar, mientras no se oponga a la voluntad de Dios. Vuelve el maestro, y cuando no conozcas bien la voluntad de Dios en una cosa determinada referente a mi pura doctrina, quieres un principio universal y santísimo que resuelva todas tus dudas. Pues este será hacer siempre lo que me ves hacer a mí, para más parecerte a tu Redentor. No me preguntabas qué debías hacer por Cristo. Yo he buscado la pobreza, la deshonra y el dolor, haz tú lo mismo por amor a mí. Ahora puedes ya hacer tu elección. De ahí sacó Ignacio cuáles son los tiempos para hacer buena y sana elección, y en qué disposición espiritual debe estar el hombre que pretende hacerla. Esto resuelve todas las dificultades que nacen de nosotros y de las cosas mismas, pero hay otra fuerza que juega un gran papel en la vida espiritual, y es muy difícil de conocer y dominar, que es el demonio, el cual no ejerce influencia física generalmente, sino influencia moral persistente y sutilísima que tiende a desorientar, engañar y finalmente a perder. Ignacio tenía repetidas experiencias de esas internas emociones del espíritu y había tenido el divino instinto de anotarlas cuidadosamente en su libro como en su lugar dijimos. Ahora toda esta materia amorfa se ha organizado ante sus ojos. Ve claramente una estrategia espiritual que podríamos llamar de seducción, contrapuesta a otra estrategia divina de atracción. Las fuerzas de uno y otro lado quedan perfectamente definidas, bien caracterizados los medios de que se valen uno y otro espíritu, clarísimos los fines que pretenden, las impresiones que a ellos responden en nuestra naturaleza, justamente y con psicológica finura analizadas. Estos son las reglas de discernimiento de espíritus, las primeras y las segundas. Este debió de ser el lugar en donde tomaron forma definitiva dichas reglas. ¿Qué elección podía resultar de un espíritu informado de estas enseñanzas sino una vida en todo conforme con la vida de Jesucristo, ser uno de la familia de Jesús, de la compañía de Jesús? Efectivamente, empieza Ignacio a verlo todo con luz evangélica, va siguiendo la contemplación de los misterios de Cristo nuestro Señor, y sobre ellos calca sus pensamientos, palabras y obras. Este es aquel perpetuo reflectir que, como palabra sacramental, sigue a toda mirada a la persona de Jesús, a toda palabra que sale de sus labios, a toda acción que le ve obrar. Aquella vida pública de 3 años tiene 2 efectos para Ignacio: atarlo definitivamente al apostolado, a la salvación de las almas, y aprender de Jesús toda la manera de obrar dentro de los principios de su pura doctrina sobrenatural. La pasión le abre el camino del martirio por Jesús tan deseado de Ignacio.
La santa resurrección le llena de inmortal alegría, le revela la misma divinidad, y aunque ve a Jesús subir a los cielos, nota que se reserva un perpetuo oficio, que es el de consolar a sus amigos de la manera más inefable. Ignacio lo tiene ya todo, puede ya comenzar su vida pública, vamos, pues, a Jerusalén. Tenía Ignacio verdaderamente resuelto su problema espiritual, pero el Divino Maestro le había otorgado todavía una gracia mayor, que es la doctrina toda de la santidad. Comparemos al Ignacio que termina los ejercicios. Ignacio llegó a Manresa con gran deseo de ir a Dios, pero sin ninguna inteligencia de las cosas interiores, y solo con una práctica empírica de la penitencia, porque esto leía en las vidas de los santos. Ahora le hallamos enriquecido con toda la vida evangélica coordinada con la verdadera y profunda doctrina de la santidad, y aplicada a destruir de la manera más sabia todas las resistencias que ofrecen nuestra propia naturaleza, el mundo y el demonio. Si vale la comparación, podríamos decir que Ignacio llegó a Manresa como un vulgar trabajador que sabe hacer empíricamente algo de su oficio, y sale de allí hecho un artista consumado con un iluminado conocimiento de la obra más excelsa, y con las razones científicas de todo lo que hace. Y esto se ha obrado en 10 meses, mejor dicho, en los últimos 3 o 4 meses pasados en la Santa Cueva sin comunicar con nadie, sin libros, solo con la contemplación, bajo el inmediato magisterio de Dios. Y este arte de la santidad Dios no se le ha dado solamente para él, sino que le ha concentrado maravillosamente en un libro para la santificación del mundo. Allí los hombres más sabios encuentran una teología más elevada que la de los libros científicos, los hombres de gran corazón sienten ahí una fuerza que les domina y les lleva a Dios, los santos hallan las iluminadas vías que suben hasta Dios sin peligro de extraviarse. Adelantando una frase que luego dirá el Papa cuando le fue presentado el primer esquema de la compañía, podemos bien decir, Digitus del Est HLC, aquí está la mano de Dios. Aunque el mismo Ignacio no nos confesase que Dios le instruyó letra por letra como buen maestro, la obra habla por sí misma, y dice bien alto que no pudo ser hecha por los medios humanos de que Ignacio disponía. Por esta breve ideología de los ejercicios aparece bien claro lo que después San Ignacio escribió en las Constituciones, que todos los ejercicios, raris hominibus, belqui de vitae suae statu deliberare velint tradito portebit, se han de dar a pocas personas, o a los que quieran deliberar acerca del estado de su vida. Obrar de otro modo sería imponer una carga mayor de lo que se puede llevar, lo cual es contrario al Evangelio, y siempre ha resultado non in edificationem, sed in ruinam, no para edificar, sino para destruir. Pero no sería menos errónea una concepción diminuta de los ejercicios como si fuesen un medio de pura penitencia por los pecados pasados, o un expediente, como dice el mismo Ignacio, para llegar a cierto grado de contentar su ánima. Los ejercicios auténticos y totales de San Ignacio serán siempre un laboratorio divino para fraguar apóstoles, a imagen y semejanza de Jesucristo. Había Ignacio hallado la voluntad de Dios en la disposición de su vida verdadera que enseña Jesucristo con sus obras y su doctrina. Jesús es la vida, e Ignacio, que amaba enamoradamente a Jesús, amaba con el mismo enamoramiento la vida de santidad que él nos enseñó. Todas las gracias que podía pedir a Dios en orden a la santidad, las había reducido a una sola, conocer más a Jesús para más amarle, para más imitarle. Y de tal manera había obtenido de Dios esta gracia, que bien podía decir con el apóstol, mihi vivere Christus est, mi vida es Jesucristo. Aquí está encerrada toda la concepción cristiana de la vicia, o sea la santidad de los redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Pero, si atentamente reflexionamos, hallaremos que todo no es ni el principio ni el fin. No es el principio, ab initio non fuit sic, las cosas no nacieron así de la omnipotencia de Dios, no fue el primer ideal divino al crear el mundo. Tampoco es el fin, porque todo esto son medios, todo es ascética, arte de trabajar en la santidad. Por encima de ello está la mística, que conoce más altamente el término de todo el fin, que es el mismo Dios, omnia vestra sunt, vos autem Christi, Christus. Autem del, usando una palabra que modernamente se ha puesto en moda entre la gente intelectual, diríamos que le faltaba a Ignacio la concepción total del universo de la santidad. Esto quiso darle Dios de una manera inefable en las revelaciones de Manresa, y sobre todo en aquella eximia ilustración del Cardoner. Allí, iluminando sobrenaturalmente su inteligencia, Dios le mostró cómo había criado el mundo, cómo todo había salido de él como de principio y cómo todo vuelve a él como fin.
El mundo significa todo, criaturas materiales y espirituales, cosas naturales y cosas sobrenaturales, el estado primero de gracia original, y el segundo de pecado, y el tercero de reparación, y el último y definitivo de gloria consumada. Y vio como un mismo ideal divino de santidad brota de Dios y corre por todas las criaturas y por todos los estados, y como todo va ordenado a ella, y como ella es lo único en que descansan las divinas complacencias desde el principio hasta el fin. Santidad es unir así la criatura racional y libre, divinizarla y por ella en cierto modo divinizar todo el universo. Aquí están encerradas todas las ciencias, está el lazo y armonía de la muchedumbre de las criaturas que aparecen como desligadas entre sí, y lo que trasciende todas las ciencias y todas las armonías, que es el quid divinum que Dios ha estampado en todo en participaciones y reflejos de las divinas perfecciones. Dos vías contempló Ignacio de este ideal divino en el universo, la vía de la verdad y la del amor. El camino de la verdad enseña el ser de las criaturas, su verdadero valer, su relación, y al principio y al fin de este camino halla a Dios, del cual nace toda ley de justicia, que es santidad. El camino del amor enseña en todo este universo de criaturas algo superior a su ser y a sus relaciones, que es el amor que Dios ha puesto en cada una y en todas juntas. También aquí Dios lo es todo, es el principio del amor, porque no haya uno motivo de amar en ninguna criatura, sino en sí mismo, y es el término del mismo amor, porque su obra última es darse a sí mismo. Esto es la contemplación del amor. Todos los comentaristas de los ejercicios notan que el principio y fundamento y la contemplación del amor caen fuera de los ejercicios como una preparación y una corona. Si estos dos ejercicios son fruto de la eximia ilustración del Cardoner, y si ésta tuvo lugar cuando ya Ignacio había hecho y escrito lo que el Pelaínez llamó la sustancia de los ejercicios, tendríamos la explicación de este hecho. De todos modos, aquellas dos grandes síntesis tienen una luz, una armonía y una elevación que nos pasma en un hombre sin cultura, y nos pasmaría también en un sabio eminente. Pero si supiéramos que eran fruto de una ilustración divina que, cambiado a el mismo Ignacio, parecía como que le había cambiado a él o transformadoras cosas, entonces todo lo hallaríamos natural. Y realmente, nada podía pensarse mejor como introducción y coronamiento del gran libro que estas dos contemplaciones. El principio y fundamento enciende el alma en el amor del divino ideal de la santidad y da el punto de equilibrio en que debe colocarse el espíritu siempre que haya de tomar alguna determinación acerca de la vida. Por esto, en la materia de las elecciones a cada momento lo recuerda Ignacio en compendio. La contemplación del amor recibe el alma perfectamente ordenada en la disposición de la vida y de todas las cosas y por lo tanto la encuentra aptísima para ser abrasada en amor de Dios, y además le enseña, hasta donde es posible, el camino de la mística por si Dios le llama a una vida superior. Queda explicada la primera de las tres cuestiones propuestas acerca de los ejercicios y es como los hizo Ignacio y la transformación espiritual que en él causaron. Restan las otras dos, o sea, cómo escribió Ignacio el libro de los ejercicios, y cómo empezó a darlos a otras personas. En cuanto a la primera de estas cuestiones, hay un punto esencial y otros secundarios. El punto esencial es que el libro de los ejercicios substancialmente fue escrito en Manresa. Esta parte substancial es la que viene indicada por el mismo Ignacio en la primera anotación. Por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental, y de otras espirituales operaciones, según que adelante se dirá. Este tronco vital de los ejercicios, separado de las anotaciones que van delante y de las reglas que vienen después, es la parte esencial que decimos fue escrita en Manresa, lo cual no quita que haya recibido ulteriores correcciones accidentales, como tampoco intentamos negar que hayan sido escritos en Manresa algunos de los otros documentos. Las pruebas de nuestra afirmación son los testimonios de todos los contemporáneos. Tenemos además que el año 1527 el libro fue examinado oficialmente por los jueces de Salamanca como cosa antigua y que representa auténticamente la doctrina de Ignacio. La composición de este pequeño libro es un hecho sumamente trascendental en la historia del catolicismo. De los ejercicios nace la Compañía de Jesús, una de las columnas de la historia universal en la Edad Moderna. Además, la práctica de los ejercicios espirituales después de los sacramentos y de la Sagrada Liturgia es tal vez la más abundosa fuente de que se
Netre la vida cristiana y particularmente la alta santidad de la Iglesia de Dios. Después de la aprobación y recomendación explícita dada por el Papa Paulo III el día 31 de julio de 1548, el Código Oficial de la Legislación Eclesiástica acaba de añadir implícitamente la más grande autoridad, recomendando a todos los fieles y mandando a la parte más augusta, que es el sacerdocio y las comunidades religiosas, la práctica de los ejercicios, evidentemente derivada del libro de San Ignacio. Quedan aún algunas cuestiones complementarias. La primera es la llamada de las fuentes de los ejercicios, o sea de los medios o instrumentos literarios que pudo tener Ignacio para escribir este libro maravilloso. En realidad, esta cuestión no puede ser sino una pequeña cuestión de literatos hechos a mirar el libro con una mirada raquítica y casi materialmente. Ningún santo que haga los ejercicios y se empape en su espíritu dudará ni por un momento de cuál sea la única fuente esencial de los ejercicios tomados también esencialmente. Tampoco podrá tener dudas el historiador que no se haya detenido en los hechos externos de la vida de San Ignacio, sino que haya entrado a estudiar la vida íntima de su alma. Para estos, los ejercicios no pueden tener otras fuentes esenciales sino las que señala el breve de aprobación de Paulo III, la Sagrada Escritura y la experiencia de la vida espiritual.